Bien, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí vamos a comenzar a hablar de una relación importantísima dentro de la vida humana, dentro de la sociedad, dentro de lo que el Señor nos permite vivir, ¿cierto? La relación de padres a hijos. Después de la relación que tenemos con Cristo, viene la relación matrimonial como la más importante, y después de esa, la otra relación más importante que hay en la vida es la relación de padres a hijos, ¿cierto? Y es maravilloso que la palabra de Dios nos hable en cuanto a, y es lo que vamos a ver, cómo Dios desea que esas relaciones se desarrollen. Y hay preguntas que hoy en día es bueno hacernos. En esta relación padres a hijos y los hijos a los padres, ¿quién obedece a quién? Hermano, es una realidad. Hoy debemos preguntarnos eso. ¿Quién está obedeciendo a quién? Según la palabra de Dios, ¿quién dirige la relación? Según la palabra de Dios, ¿quién debe oír y quién debe dirigir? ¿Cómo debe ser el carácter del que está dirigiendo la relación? Hermanos, quizás nosotros podemos dar una respuesta muy rápida a estas preguntas, pero ¿cuál es la realidad que hemos vivido, que estamos viviendo o que estamos enseñándole a vivir a otros? Veo y escucho muchos adultos, hermanos mayores, incluso a veces de avanzada edad, dando consejos que no se adecúan mucho a veces a la palabra del Señor, dando consejos con un carácter más de esta sociedad que de un carácter bíblico. En vez de afirmarnos en lo que son los principios de la verdad. Entonces, vamos a estar viendo esto. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Quién obedece a quién? ¿Quién dirige la relación? ¿Quién oye y quién dirige? ¿Cómo es el carácter del que va a estar dirigiendo? Antes de ir viendo directamente estas preguntas de cómo se desarrolla esta relación, quería mencionar algo. La mayoría de los comentaristas, de los que comentan y estudian este texto, llamaban la atención a lo siguiente. Pablo, al hablar aquí, va a hablar directamente a los niños. Va a estar hablando directamente a los niños, como entendiendo que los niños iban a estar en medio de la asamblea, en medio de la reunión, por lo menos cuando se leyera la carta. En el momento que fuera leída esta carta del apóstol Pablo, él va a decirle, él va a estar hablando maridos, las mujeres, hijos, niños, le hablaba a él directamente, pastoreando a los niños, pastoreando el corazón de ellos y hablándoles. Y bueno, quizás como iglesia debemos tomar atención de esto. Creo que como iglesia podemos, y cuando teníamos nuestros cultos, hacíamos parte de los niños de la mayoría de los tiempos, pero quizás los podemos incluir aún más, mientras ellos escuchen la palabra, quizás durante la cena, la palabra del Señor habla a los niños. Vemos en Nehemías capítulo 8, ¿cierto? Cuando Esdras va a leer el libro de la ley ante la asamblea del pueblo de Israel, desde la mañana hasta el mediodía, dice que ahí estaban los hombres, las mujeres y todos los que podían entender, probablemente haciendo relación a los niños. Y lo dice una y otra vez, y estaban los hombres, las mujeres y todos los que podían entender, todos los que podían oír. Hablamos de niños de 4 años, 5 años, 6 años en adelante, en medio de la congregación, oyendo todo. Bueno, y un niño de pecho, un niño de brazos, puede estar ahí, está con sus padres, puede estar en medio de la congregación. Entonces, hoy sería esto muy impensado, va contra la lógica, ¿cierto? La psicología dice a este mundo que sería una locura tratar de tener un niño 1 hora, 2 horas en un lugar, ¿cierto?, donde no está todo hecho para él, ¿cierto? Que su capacidad de atención es menor, que no van a entenderlo todo, ¿cierto? Eso es el mayor argumento que a veces escucho, es que ellos no van a entender todo. Bueno, hermano, ¿usted entiende todo en la predicación? ¿Usted entiende todo cuando lee? No, lo que la capacidad que el Señor nos da, nos permite, eso entendemos y guardamos. Ellos también. Me quedó muy grabado una vez que, bueno, a nuestros niños desde pequeños le hablamos del Evangelio, ¿cierto? Y uno de ellos había golpeado su nariz, salió sangre, ¿cierto? Y le manchó una polera.
se manchó una ropa. Y pasaron unos días después que habíamos hablado y de repente él preguntó, no recuerdo si a mí o a su yay, ¿cierto? Preguntó, papá, ¿la sangre de Jesús nos limpia? Sí, hijo. Pero ¿y por qué me salió sangre a mí y no me limpió, me manchó mi polera, ¿cierto? Pues él no entendía cómo la sangre de Jesús podía limpiarnos, ¿cierto? Si la sangre manchaba. Pero algo quedó en su cabeza, dando vueltas, ¿cierto?, de lo que había oído y estaba allí. Entonces, querido hermano, no pensemos que porque ellos no entiendan todo, no van a recibir nada. Ellos van a recibir lo que el Señor les permita dentro de su entendimiento recibir. Bien, ¿cómo podían estar allí estos niños? ¿Cómo podían estar allí los niños en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo de la Asamblea de Israel? Y es simplemente porque habitualmente estaban allí. Tenían el ejercicio, la disciplina constante de ir a la congregación y de ir a la congregación y poder estar allí escuchando la palabra de Dios. Los niños pertenecían y estaban dentro de la asamblea. Para ellos, para los hijos que aún viven bajo nuestro cuidado, es especialmente esta instrucción. Hijos, obedeced en el Señor, ¿cierto? Es especialmente para los hijos que aún viven con sus padres, aunque vamos a ver que hay aplicaciones mayores, ¿cierto? Para los hijos adultos también. Pero la palabra que usa aquí Pablo es de niñitos, pequeños, hijos pequeños. Va a decirle a ustedes, obedezcan a sus padres. Si ellos no están oyendo hoy con usted la palabra del Señor que voy a enseñar, es porque no pueden o por diferentes razones, querido hermano, usted puede, o más bien debiera compartirle esta palabra de Dios, porque es palabra de Dios para ellos, es palabra de Dios para los niños, a ellos. La palabra de Dios le está hablando, niños, obedezcan en el Señor a sus padres. La palabra, como digo, ahí es tecnón, ¿cierto? Una palabra para niños, ¿cierto? Que debe ser desde los 0 años, desde el recién nacido, hasta ya un joven que está preparándose para casarse o salir del hogar. A veces, algunas veces se va a usar allí en la Biblia esta palabra como una palabra tierna para los creyentes. Primera de Juan va a hablar varias veces de hijitos, como niñitos, hablándole a creyentes, pero su uso natural es para los niños pequeños o niños que están criándose en el hogar. Esa es la idea, por si acaso. Todas estas aplicaciones siempre van a tener una aplicación para los que tienen papás inconversos, para los que viven en una situación difícil, si un niño estuviera en un hogar, cualquiera de estas cosas. Pero Pablo está haciendo la idea, por lo menos ideal, de que estamos hablando a la familia cristiana. Y desde eso vamos a rescatar cada uno los principios aplicables a nuestras vidas. Amado hermano, nuestro ejemplo va a enseñarle a nuestros niños de cómo acercarnos a la enseñanza de la palabra de Dios, pensando en esto de que la palabra de Dios le va a estar hablando a ellos. Nuestro ejemplo, lo que sus hijos vean de usted es como también ellos van a tener como primer ejemplo. Después de eso ciertamente está si se convierten, si van a recibir esa instrucción o no, y cosas que son de responsabilidad propia. Pero es nuestra responsabilidad que el primer ejemplo que vean sea bueno de cómo relacionarse a la palabra de Dios. Si usted realmente habla de desear oír la palabra de Dios, eso se va a notar en su actitud al congregarse. Si usted oye la palabra de Dios en su semana, si usted en el culto está deseando escuchar la palabra del Señor y no está aburrido, no tiene una actitud de estar hastiado durante el sermón, sino que está prestando atención, está buscando ir, está mirando su Biblia. Estas cosas van a ser una gran influencia en la vida de sus hijos. Si usted, hermano, si usted está jugando en su celular, si está peleando con su esposo, con su esposa, si está distraído, ese será el primer ejemplo que sus hijos van a ver y del cual somos responsables. Y luego la misma actitud probablemente va a ser reproducida. Ellos van a estar hastiados, jugando en el celular, queriendo hacer otra cosa que los complazca. Van a seguir nuestro ejemplo y después también van a tomar
sus propias decisiones. Pero bien, habiendo dicho eso y teniéndolo muy en mente, vamos al texto. Dice, niños, ¿cierto? Hijos, obedeced, niños, muchachos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí la palabra obedecer, el mandato que es para ellos es el siguiente. Miren, niños, es un aspecto de la sumisión, está hablando dentro de las relaciones de sumisión, ¿cierto? Pero aquí la sumisión del hijo se nota en lo siguiente, la palabra niños, obedeced en el Señor es pongan oído, oigan, sujétense para oír lo que sus padres están diciendo. En este caso, los niños deben obedecer a sus padres, escuchar, poner atención a la instrucción que sus padres le están dando. Es interesante que obedecer no es la misma palabra de las esposas a los esposos, ni es la misma palabra de los jefes a los siervos. Allí la palabra es una sumisión en prestar oído. Me someto en escuchar lo que se me está diciendo. La idea es literalmente escuchar bajo autoridad a otros, a los padres, ¿cierto? Oír esperando seguir instrucciones. Me parece conveniente a los que estamos en la etapa de crianza de niños pequeños ver esta instrucción. Le manda a los hijos a oír, obedecer a sus padres. Hoy, a diferencia de esto, estamos llenos de psicología mundana que nos dice que los padres deben oír a los hijos y guiarlos a los que su corazón los lleve, abrirle las puertas a lo que su corazón los esté guiando. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña totalmente lo contrario, que debemos en el amor del Señor nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos y que ellos aprendan a oír y obedecer lo que sus padres les enseñen en el Señor. Hermanos, esa es la relación en Cristo. No es que, ¿qué quieres tú, niño? ¿Qué te gustaría? ¿Quieres dormir ahora? ¿No quieres dormir? ¿Qué quieres comer? ¿Cómo te gusta ser y vestirte? Querido, la palabra del Señor nos manda a los padres a aprender a hablar y a los niños a aprender a oír. Naturalmente, ellos ya quieren hablar y decir y buscar sus propios deseos. Eso no hay que enseñárselo. Pero el Señor nos da su instrucción de que ellos, nosotros, digamos, que ellos aprendan a mostrar su sumisión al Señor oyendo a los padres. Mire, y esto no es solo un consejo de aquí, de Efesios capítulo 1, o sea, capítulo 6. Lo vemos repetidamente en la palabra del Señor. Proverbios 1:8. Voy a leer varios proverbios, así que puede o solo oírme o anotarlo, pero Proverbios 1:8 va a decir, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Proverbios 6:20 al 21. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Hermano, ve cuánto, y esto es solo una muestra, solo en el libro de Proverbios. Hay exhortaciones así en Génesis, hay exhortaciones en Éxodo, en Deuteronomios, lo vemos a través del Antiguo Testamento, lo vemos en los profetas, lo vemos en los evangelios, hermano. La palabra de Dios está llena de padres hablando la palabra de Dios y hijos escuchando, enseñándolas a que oigan y retengan, enseñándoles una y otra vez a que oigan y retengan, a que oigan y retengan. No vemos padres dándole chipes libres. Proverbio va a decir, disciplina a tu hijo desde temprano y le harás bien y librarás su alma de muerte, y así tantas veces. Querido hermano, debemos introducirnos y saber que el plan y la perspectiva de Dios es mejor que la nuestra. Es mejor que la nuestra. No es, tampoco vemos, bueno, no lo incluí, pero tampoco vemos que un programa de televisión o una serie
o diferentes videos sean los encargados de instruir a los hijos, aunque uso de ellos a veces tomamos algunos y lo usamos, pero el encargo y la responsabilidad es de padres instruyendo a hijos. Hermano amado, es mucho más fácil el camino de darles el gusto y de guiarlos en su propio corazón a nuestros hijos. Nos ahorra tantas discusiones, nos ahorra dolores de cabeza, nos ahorra tristezas, nos ahorra tener que disciplinarlos y tener que estar atentos a sus vidas, pero no les hace bien y es antibíblico. Su corazón no es sabio, no es naturalmente bueno ni sabio. Es solo una idea del cine esa, que de un momento a otro la generación inexperta de niños y de jóvenes se les ocurren las mejores ideas que a la generación experimentada nunca tuvo. Esa es una idea del cine, hermano, eso no existe en la realidad. Le hago una pregunta, en esta pandemia, en este momento que hay que cuidar naciones, que hay que cuidar saludes, ¿dónde están los brillantes jóvenes? ¿Dónde están los adolescentes salvadores del mundo con grandes ideas? ¿A qué vida está salvando sus carteles y sus protestas? ¿Dónde están? ¿Quiénes están hablando? Hombres experimentados, hombres con años de experiencia, con instrucción seria, con enfrentar situaciones difíciles, hombres que están instruyendo y llevando adelante en una sabiduría que el Señor le ha dado para el hecho de por lo social, ¿cierto? Una sabiduría que está siendo de provecho. No son los jóvenes los salvadores del mundo, ni los niños inexperimentados. Hermano amado, tome eso como ejemplo. La idea de que siempre el niño tuvo la mejor idea y no los estábamos escuchando es una mentira. Es una mentira. Pueden tener pensamientos más inocentes, pueden tener un pensamiento más sencillo, más directo, pero la verdad es que la palabra del Señor dice que la sabiduría y el entendimiento viene de parte de las personas que ya han tenido cierta relación, ¿cierto? Con la experiencia. Incluso a los pastores, en la Biblia uno de sus títulos es ancianos, porque son personas que han experimentado, ¿cierto? A un pastor joven como yo, ¿cierto? Si yo no hubiera tenido ninguna experiencia antes de ser pastor, tampoco podría haber sido pastor. Pero el Señor me ha permitido estar viviendo, ¿cierto? Y practicando y enfrentando ciertas situaciones que me han ido haciendo ganar experiencia. Pero hermano amado, la idea de que el niño pequeño, el niño de casa, el niño que no ha salido del hogar, que no ha enfrentado situaciones difíciles, tiene intrínsecamente una moralidad más elevada, una intelectualidad más elevada, es una mentira de este mundo que desordena la familia y la sociedad. Hermanos, hay un contexto en el cual se da esta instrucción, hay un contexto en el cual se nos está dando la instrucción. Hijos, obedezcan al Señor, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Puede ser que obedezcan a sus padres que son creyentes, ¿cierto? Aunque obviamente hay hijos que tienen padres no cristianos. Se da la idea de hijos que están con sus padres cristianos en la iglesia. Por tanto, este llamado a la obediencia es en toda una vida en Cristo. Así como la esposa se somete a su esposo en el Señor y el esposo ama a la esposa como Cristo a la iglesia, los hijos deben obedecer a sus padres como al Señor, en el Señor. Una pequeña observación, ¿cierto? Una pequeña observación. El hijo que se casa, ¿cuál es la situación con el hijo que se casa? ¿El hijo que se casa debe obedecer a sus padres como al Señor? Bueno, el hijo que sale del hogar casándose tiene una nueva relación primordial. Ahora él es primeramente esposo, ella es primeramente esposa, pero también continúa con ciertos aspectos de honrar a sus padres y querer bendecirlos. Pero ahora él está liderando una familia. Él es obediente al Señor y él lidera su familia y ama y respeta a sus padres, ¿cierto? Pero ya su obediencia principal no es con sus padres, sino que es con el Señor, directamente al Señor. ¿Ya? Eso es como observación. Hay una primera relación, una relación primordial superior ahora. ¿Cómo podría un hijo
los hijos van a obedecer a sus padres como al Señor. Y esto es interesante porque que nuestros hijos aprendan a obedecernos, que nuestros hijos aprendan a escucharnos, les van a entrenar, disciplinar, ir formando en ellos un carácter para que tengan una relación también así con el Señor. ¿Cómo puede un hijo obedecer a un Padre celestial que no ve si no obedece a su Padre terrenal que sí ve? Amado hermano, es lo que dice Primera de Juan. ¿Cómo dices amar a Dios que no lo ves? Y aborreces, dice, ¿cómo dices amar a Dios que no lo ves y aborreces a tu hermano que sí lo ves, que te puede relacionar con él? De la misma manera, ¿cómo un hijo que no obedece a su padre terrenal va a estar preparado o encaminándose para obedecer al Padre Celestial? La primera relación de sujeción, de que él entiende que él no lo manda todo, de donde él puede ir matando su orgullo, donde podemos formar humildad y sinceridad delante de la autoridad, es a través de la relación de padres a hijos, de que ellos obedezcan en el Señor a sus padres, poniendo atención a las palabras de sus padres. Mire cómo esto va a formar en él un carácter que le puede ir guiando a relacionarse con el Señor. El hijo que aprende a obedecer va a aprender a poner atención a las palabras de los padres. Va a saber quién es su autoridad. Se va a someter a lo que el padre dice, porque él lo ama y porque tiene un conocimiento mayor que el hijo. Todo eso va formando un carácter en el corazón del hijo para relacionarse también con su Padre Celestial. Esto, el aprender a relacionarnos con Dios de la manera que nos relacionamos con nuestros padres, nos puede motivar mucho a la obediencia. Si hay algún niño escuchándome, bueno, mis hijos, si hay otros niños quizás en algún momento oyendo esta enseñanza, tienes una bendición en aprender a relacionarte con tus padres o los jóvenes que quizás aún viven con sus papás. Tienes una bendición al aprender a relacionarte con tus padres en obediencia. A Él muéstrale la obediencia que le muestras al Señor. A Él escucha sus palabras. Toma atención de cada una de sus palabras. Es importante, examínala, medita en ellas. Él tiene un conocimiento mayor, por lo menos de la vida, aunque no fuera creyente. O si es creyente, debe tener un conocimiento mayor de la palabra que tú. Escucha sus palabras, es importante, tienes bendición en eso, un recurso allí de sabiduría. Otra causa por la cual los hijos deben obedecer a los padres, según nuestro texto, que va a decir, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Esta es otra motivación por la cual los hijos deben obedecer a sus padres. Hermano, amado, adulto que tienes hijos, a los ojos de Dios, que los hijos vivan en obediencia a los padres es justo, es lo correcto. Es así como la familia debe vivir, es así como es el plan de Dios para las familias. Colosenses 3:20, que es un pasaje paralelo, hemos dicho varias veces que Colosenses hace el paralelo con Efesios, son cartas muy similares. Y Colosenses, al hablar de los hijos, va a decir, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto es correcto, esto agrada al Señor. ¿Quieres obedecer a tus padres por alguna razón? ¿Hay sabiduría en eso? Segundo, es agradable al Señor, esto es correcto. Un comentarista decía que una traducción actual, más acomodada de los tiempos, de este versículo sería, padres, obedezcan a vuestros hijos, porque esto los mantendrá felices y traerá paz al hogar. ¿Cierto? Esa sería la traducción para este mundo. Y yo agregaría algo así como, bueno, padres, obedezcan a vuestros hijos, porque esto los mantendrá felices, traerá paz al hogar y los van a dejar tranquilos. Si ustedes le dan todo lo que quieren, los van a dejar tranquilos, ¿cierto? Pero, amado hermano, esto no es justo delante de Dios. Esto no es correcto delante de Dios. Dios quiere que los hijos oigan a sus padres, que los padres estén ocupados en enseñarlos, entrenarlos y corregirlos. Hermanos,
Dios no nos puso como padres para estar descansando con respecto a nuestros hijos. Dios no nos puso como padres para que los pongamos frente a una pantalla y nosotros podamos descansar. Es como lo siguiente, hermano. Dios no nos puso en este mundo solo para descansar. Dios nos dio ejemplo, creó el mundo en 6 días, trabajando 6 días, y reposó el séptimo para contemplar todo lo que había hecho. Así también el Señor no nos creó a nosotros para flojear, nos creó para trabajar por lo menos 6 días a la semana. De la misma manera, amado hermano, el Señor como padres, a los que nos ha hecho padres, Dios no nos puso para que nuestros hijos no nos molesten. Dios nos puso para que nosotros estemos ocupados, cansados, entregados a corregirlos, a instruirlos y a trabajar en sus vidas. Debemos estar ahí nosotros dirigiendo su formación. Otra razón por la cual los hijos deben estar en obediencia a sus padres es porque la obediencia a los padres es un mandato de Dios. Entonces, deben obedecer porque es sabio. Hay sabiduría ahí. Deben obedecer porque es correcto, porque es agradable a Dios. Es lo justo que ellos obedezcan. Pero también porque hay un mandamiento. Es un mandato de Dios que ellos obedezcan. Pablo va a reafirmar la vigencia del quinto mandamiento. De los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, Pablo va a tomar y va a decir: este mandamiento está vigente, este mandamiento es para hoy. No es que estemos nuevamente bajo la ley del Antiguo Testamento, en Cristo, ¿cierto? Sino que ahora en Cristo nace desde el Espíritu andar como es agradable a Dios. Y la ley nos mostraba lo que era agradable a Dios. Sobre todo los 10 mandamientos nos mostraban lo que era agradable a Dios. Entonces no estamos bajo la ley, sino como dice 2 Corintios, ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Y deseamos hacer lo que es agradable a Dios. Y este mandamiento pasa a ser vigente en nosotros. Una observación: en el Nuevo Testamento se habla de 9 de los 10 mandamientos. 9 de los 10 mandamientos están repetidos y dados a la iglesia: no matarás, no robarás, no codiciarás, no tendrás otros dioses, solo a tu Dios adorarás. Todos, solo uno no está mencionado como para la iglesia, que es guardar el día de reposo. ¿Ya? No está mencionado para la iglesia como un día a guardar específico, ¿cierto? Porque entendemos que nosotros no vivimos un día de reposo, sino que vivimos en el reposo de Dios cada día. Y como iglesia nos juntamos el día del Señor, el primer día de la semana, cuando el Señor resucitó. El mandamiento está en Éxodo capítulo 20, verso 12, y se repite en Deuteronomio capítulo 5, verso 16. El mandamiento habla de honrar al padre y a la madre. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento más amplio que obedecer. Para obedecer es más amplio. La palabra honrar tiene el sentido de lo siguiente. Por favor, aquí los papás oigan esto, y los hijos también. Honrar no nos da una dictadura sobre nuestros hijos. Honra a tu padre y a tu madre tiene el sentido más amplio, porque no es solo obedecer, sino que es amar, es respetar, es cuidarlos en lo que sea necesario para su vida y vivir de una manera que les lleve honra a ellos. Repito, honrar a padre y madre tiene la idea de amar, de respetar, de cuidar en lo que sea necesario a nuestros padres y vivir de una manera que les lleve honra a ellos también. Y atendiendo al mandamiento, no solo los hijos que viven en el hogar deben cumplir este mandamiento. Un hijo adulto, un casado, puede y debe amar, respetar y cuidar de sus padres en lo que sea necesario y llevar una vida que les dé honra a sus padres. Es así, querido hermano. Es amplio el mandamiento. Me recuerdo que un profesor de Antiguo Testamento una vez me dijo: ¿a quién le está dando Dios este mandamiento en Éxodo capítulo 20? ¿A los niños? Hermano amado, no. El mandamiento de Éxodo capítulo 20 está dado a la congregación que salía de Egipto, a la congregación de adultos y jóvenes que estaban allí.
y ellos iban a transmitirlo a sus hijos. A ellos les dice, honra a tu padre y a tu madre, y está hablando del cuidado de los padres, del amor, del respeto, de la reverencia que se debe tener. Y en esto, hermano amado, como en otras ocasiones, quiero ser muy responsable en decir esto. Debemos nosotros reflexionar en cómo estamos viviendo con respecto a nuestros padres. Debe usted, hermano adulto, pensar en cómo está viviendo con respecto a sus padres, amándolos, respetándolos, procurando que tengan lo necesario. Pablo va a decir en sus cartas, ¿cierto? Que si alguna viuda tenía hijos, que aprendan estos a cuidar. No era responsabilidad de la iglesia, no era responsabilidad de la sociedad, era responsabilidad de los hijos cuidar de los padres ya adultos o de avanzada edad. La iglesia va a hacer una labor de misericordia, pero la responsabilidad de los hijos es cuidar a sus padres cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Cuando no pueden, cuando hay alguien que es adulto y puede trabajar, debe trabajar y sostenerse a sí mismo. Pablo le dice de las viudas, de mujeres incluso, que no se acepten en la lista de ayuda de misericordia a viudas menores de 60 años. Así también nosotros, hermano amado, el hombre y la mujer que puede trabajar, debe trabajar y sostenerse a sí mismo mientras pueda. Pero el hijo que va a estar atento a sus necesidades va a cuidar de sus padres para su vejez hasta que el Señor les permita tener vida. Pero en esto también quiero ser muy responsable. Aun cuando tus padres sean inconversos, el mandato y el llamado para ti como creyente es a honrarlos, a amarlos, respetándolos y llevando una vida que, aunque ellos no lo entiendan, lleve honra a sus vidas. Aunque ellos no lo comprendan, lleve honra a sus vidas. Varias veces he dicho a algunos jóvenes aconsejándolos, ¿cierto? Vive honrando a Dios, vive honrando a Dios y vas a honrar a tus padres aunque ellos no lo entiendan. Porque muchas veces un hijo de un padre inconverso es criticado, es cierto, se le habla mal porque está yendo a la iglesia, porque lee la palabra, porque ya no sale a fiestas, porque no tiene una polola, un pololo, se le presiona, ¿cierto? Y honrar a sus padres, ¿qué allí? Bueno, no es obedecer esa instrucción. Honrar a sus padres, vivir conforme a la palabra del Señor, de modo que les lleve honra, aunque los padres no se den cuenta, aunque los padres no estén entendiéndolo. Si vives con ellos, obedécelos en todo lo que no vaya en contra de la palabra de Dios. En todo. En lo que te pidan servicio, sirve. En lo que te pidan apoyo, apoya. En lo que puedas contener, contén. Haz toda una labor de servicio allí en el Señor. Queridos hermanos, también yo sé muy bien, hermano amado, que hay padres cristianos que son difíciles de soportar, que son difíciles de sobrellevar aún siendo cristianos. No podemos juzgar si son religiosos o realmente son creyentes, pero hay padres cristianos que son difíciles de soportar. O hay heridas dentro de las familias muy profundas que son difíciles de sanar. Hermanos, quizás hay situaciones en su vida con sus padres delicadas, tanto como maltrato, quizás hubo situaciones de abuso o otras situaciones que podrían haber vivido, abandono, algunas situaciones de un carácter agresivo, un carácter que con los años no ha cambiado y por tanto, por el cuidado de tu familia o de tu integridad, no puedes tener una relación cercana. Y eso, hermanos, de verdad que creo que hay que entenderlo. Pero aún así, el mandato a honrarlos, amándolos, respetándolos y procurando su bien, aunque fuera necesario con cierta distancia, aún está vigente. Quizás no me puedo acercar, quizás no puedo visitarlo habitualmente porque no controla su carácter, se pone agresivo, grita, está borracho, no sé. Quizás hay que mantener cierta distancia. Aún así yo puedo desde la lejanía estar sabiendo de cómo están, estar queriendo su bien, estar enviando algún apoyo o ayuda si es necesario. Hay diferentes situaciones, pero el mandato aún es aplicable en cada uno de estas situaciones. La palabra del Señor nos dice que en obedecer este mandato de honrar al padre y madre,
hay bendición. En la obediencia hay bendición. Es una buena frase para poner en la mente de nuestros hijos. Hijo, en la obediencia hay bendición. En la desobediencia hay tristeza y dolor y malas consecuencias. Pero en la obediencia hay bendición. Hermano, repítalo casi cada día a sus hijos. En la obediencia hay bendición. La palabra del Señor en el texto que estamos viendo dice así. Efesios 2, 6, versos 2 al 3. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y en realidad el único mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La promesa era la bendición del Señor en sus caminos y una larga vida, ¿cierto? Al hijo que honraba padre y madre, el Señor le iba a bendecir y le iba a dar una larga vida. Aunque esto no significa que los que morían jóvenes eran porque eran desobedientes a los padres, ¿cierto? Cuando moría un niño o alguien joven, no significa que era por la desobediencia siempre. Pero podemos entenderlo así, quizás quiero ayudarlo a aclarar. Mientras obedecieran a sus padres, el Señor iba a bendecir sus caminos. Al estar en obediencia, sus vidas eran libradas de la disciplina del Señor, tanto en lo personal como en lo nacional. Mientras ellos estuvieran en obediencia, Dios no iba a disciplinar sus vidas por desobediencia, porque estaban andando en obediencia a sus padres. Y el Señor iba a extender su vida. ¿Por qué digo esto? Si alguien tenía un hijo desobediente en el pueblo de Israel, según la ley de Dios, si alguien tenía un hijo desobediente y rebelde, que no había querido escuchar, que habiéndolo reprendido no cambiaba, la pena y el castigo, según la ley para este joven, era pena de muerte. Así de duro, era pena de muerte. Deuteronomio capítulo 21, verso 18 en adelante. Voy a leer. Dice así. Si alguno tuviere un hijo contumaz o duro de cabeza y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a las puertas del lugar donde vivan, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Por qué era tan dura la pena por ser permanente, ser totalmente y estar establecido en rebeldía? ¿Por qué era tan dura esa la pena? Porque rebelarse contra los padres, al estar siendo rebelde, obstinadamente estaba siendo rebelde contra Dios, contra la institución primaria que Dios había puesto en la sociedad, que es la familia, el padre y la madre. Aquella rebelión obstinada, dura, permanente, no podía ser aceptada en el pueblo de Dios. Por tanto, al hijo obediente, Dios le alargaba los días de vida. Al hijo contumaz y rebelde, desobediente, Dios cortaba su vida, se acortaba su vida. Así también hoy, aunque ya no hay una pena de muerte sobre la vida del hijo rebelde, al vivir en obediencia estamos honrando a Dios, estamos honrando al Señor. Y su misericordia y su cuidado están sobre nuestras vidas, junto con tener la bendición de aprovechar los buenos consejos y una buena relación con nuestros padres. Hay bendición en ser obedientes a los padres, una bendición especial de parte del Señor, no solo lógica, sino que también hay bendición. Él cuida de la vida, Él va a honrar a los que le honren, ¿cierto? A través también de honrar a nuestros padres. Así que el Señor nos ayude, el Señor tiene cuidado de estas cosas. Vamos a continuar un poco más, ¿cierto? Efesios capítulo 6, verso 4 va a hablar ahora a los padres, ¿cierto? Efesios 6, 4 va a hablar en cuanto a los padres.
Y atención aquí, porque quizás aquí ya hay muchos más de nosotros que estamos criando hijos pequeños, ya jóvenes, quizás en nuestro hogar, o quizás están hace poco, o quizás usted va a dar un consejo a alguien que está criando, porque usted ya crió a sus hijos, salieron del hogar, quizás usted ya puede hablarle a otros. Entonces, para todos es importante, para todos es importante este consejo. Va a decir: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante, queridos hermanos, la palabra del Señor, como dije, no nos da una dictadura sobre nuestros hijos, no nos da un autoritarismo. El Señor también está mirando y observando cómo nosotros vamos a ser padres o madres. Aquí ciertamente la palabra es padres, de papá, ¿cierto? Pero porque es quien dirigía la familia. Esta labor de crianza está destinada a padre y madre, pero especialmente a el padre. Especialmente al padre, de formar, de dirigir la crianza, de ser quien tiene cabeza en el hogar. Pero amada hermana, quizás que usted ha criado o está criando más bien sola, o que su esposo por diferentes razones quizás no conoce al Señor, no se ha hecho mucha parte de la crianza involucrada de los hijos. Estos principios también son para usted. También, varias veces en el Nuevo Testamento esta palabra padres se usa generalizando tanto al padre como a la madre. Entonces no está excluida de esto. Este consejo también es para usted y también para el matrimonio que está criando o para el que está criando hijos. Hoy en día hay abuelas haciéndose cargo de hijos, hay tíos haciéndose cargo de sobrinos. Para usted que está criando, también puede tomar estos consejos, aunque de nuevo, Pablo estaba hablando en un contexto de que la familia estaba en la iglesia. Entonces, desde allí vamos adelante. Padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y ahí literalmente es, no los hagan enfurecer o no hagan enojar a sus hijos. Obviamente no está hablando aquí de cumplir con lo que a ellos se les ocurra, ¿cierto? Ya vimos que el hijo debe obedecer al padre, ¿cierto? Sino que está hablando de no provocarlos a ira, no ser abusivos, no tener una vida de conducta que los lleva a estar enojados con nosotros, llegar a explotar con nosotros. ¿Por qué digo esto? Vemos las consecuencias de la Biblia. Ser permisivos, ser una persona que está siempre dándole lo que el hijo quiere, tiene malas consecuencias. David fue permisivo con sus hijos y tuvo un desastre familiar. Un hijo, un hermano que abusó sexualmente de su media hermana, un hijo que mató a ese hermano, ese hijo después se rebeló contra él, y así una cosa tras otra por ser permisivo con sus hijos. Vemos los hijos de Elí en el Antiguo Testamento, el sacerdote que estaba antes de Samuel. Vemos que sus hijos abusaban de la gente que venía a dar ofrendas, le robaban las ofrendas, abusaban de las mujeres que estaban velando en el tabernáculo, abusaban, ¿cierto?, de la autoridad que tenían por ser sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que Elí no los estorbó, no les puso trabas, no los detuvo, sino que fue permisivo con ellos. Aunque a él le dolía lo que estaba pasando, no tuvo el valor ni el coraje para ser permisivo, para ser restrictivo, para cumplir la ley con sus hijos. Amado hermano, no se trata de ser permisivo con ellos para que no se enojen. Lo que el Señor está cuidando aquí es que no seamos abusivos con nuestros hijos, porque eso los provocará a ira y a rencor. De nuevo, Colosenses, haciendo el paralelo de esta misma instrucción, va a decir que los hijos obedezcan a los padres en el Señor, porque esto es agradable al Señor. Y Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padre, no los abusen, no los hagan explotar, no los estén machacando tanto, ¿cierto? Que ellos se lleguen a desalentar, a aburrir de la vida que viven en el hogar, a cansar.
¿cierto? La autoridad que Dios nos ha dado como padres es para enseñar, para corregir, para guiar y animar. Pero hermano amado, cuando aplastamos a nuestros hijos, cuando los acorralamos con autoritarismo, la palabra del Señor nos dice que aún los podemos llegar a desalentar en su andar junto a nosotros. Y ahí la palabra es que podemos llegar a dejarlos descorazonados, desanimados, desalentados en su andar con nosotros. Cuando los aplastamos, cuando no hay ánimo, no hay corrección, no hay instrucción, no hay palabras de amor, sino que hay disciplina, corrección, abusos, golpes, destrucción, ¿cierto? No es una disciplina para corregir algo malo, sino que es un abuso, 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 ¿cierto? Cuando yo me sobrepaso una disciplina. Creo en la disciplina física, sí, amén. Pero eso no significa patear un hijo, tirarlo por la escalera, tirarlo contra las paredes. Eso no es disciplina del Señor, eso es un delito, eso es abuso, abuso de la autoridad que el Señor nos ha dado. En vez de este autoritarismo, en vez de estas cosas, debemos ocupar la posición de autoridad que el Señor nos ha dado sobre nuestros hijos para criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver estas tres palabras que son la descripción de lo que el padre debe hacer. No desanimarlos y enfurecer a nuestros hijos con nuestra mala actitud, sino que criarlos en disciplina y amonestación. Criarlos. Aquí dice que nosotros como padres debemos criar a nuestros hijos, y es la palabra sustentar, sustentarlos. Recuerda en Efesios 5:29, el esposo dice que ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, ¿cierto? Y veíamos que sustentar a la esposa era sostenerla, darle todo lo necesario, proveer para que ella esté bien, proveer todo lo necesario. Es el mismo mandato que tenemos con respecto a nuestros hijos, sustentarlos, sostenerlos. Hermanos, esa palabra creo que lo define muy bien, sostenerlos, porque no es solo darle la comida, ni darle para que se vistan, sino que sostenerlos. Ellos no conocen sus emociones bien, ellos no entienden todo lo que está pasando, ellos se frustran, se cansan, hermanos, debemos sostenerlos con la palabra del Señor, con amor, con cuidado. Yo estoy expresando lo que la palabra del Señor dice, si bien lo estoy viviendo en mi casa, pero quizá usted tiene un hijo joven, un hijo que ya es mayor. Bueno, la palabra del Señor dice que lo sostengamos, cuidemos de él, le proveamos todo lo que es necesario, emocional, en cuanto a sus dudas, darle las respuestas, en cuanto a su intelecto, que ellos puedan también tener un lugar de paz en el hogar para descansar, que es necesario para su avance, que ellos puedan tener un hogar tranquilo, un hogar limpio, un hogar ordenado, sostenerlos. Es nuestra labor, querida hermana, también es su labor sostenerlos. Criarlos. Hermano, es tan profundo eso, criarlos, tener que sostenerlos. Dice, criarlos en disciplina del Señor. Y aquí sí quisiera hablar de esto. La disciplina aquí como palabra tiene varios aspectos en lo que se usa la palabra de Dios, pero quise resaltar tres que me parecen muy correctos. Instruir, ejercitar y corregir. Instruir, ejercitar y corregir son parte de lo que es disciplinar a nuestros hijos. No está hablando aquí solamente de disciplinarlos físicamente, ¿cierto? De darle una paleta o de corregirlo cuando ellos hacen algo que ya lo es merecido. Y porque eso también ya siendo niños medianos va pasando. Si uno lo hace de más pequeño, no debiera darle paleta a un niño de 15 años o de 12 años, ¿cierto? Sino que es para un tiempo temprano de la edad. Bueno, instruir. ¿Sabes dónde aparece esta misma palabra en disciplina? Que es instrucción. De la misma base nace 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil para instruir, o sea, para ser tutor, para enseñar, para formar. Esta palabra disciplina conlleva que nosotros instruyamos a nuestros hijos, que les demos conocimiento, que les demos
todo lo que ellos requieren para saber desarrollarse en la vida. Ser tutor, ¿cierto? Como este palito que se le pone a las plantas, a los árboles, mostrarles rectitud para que ellos puedan seguir esa rectitud, mostrarles ejemplo. Nosotros somos su ejemplo. Eso ellos ven. Usted ha visto un niño que, si mi hijo lucha con gritar, si mi hijo lucha con gritar, lucha con desesperarse, con gritar a los padres, llorar y enloquecerse, es porque probablemente estén viendo en mí algunas actitudes de esas. Entonces yo voy a instruir y corregir a mi hijo, pero también yo mismo me voy a evaluar y saber qué estoy haciendo en mi propia vida o qué hice. Instruir. Pero también yo le doy el conocimiento, le doy las herramientas, le doy la instrucción de la palabra de Dios, le hablo de eso, lo aconsejo, lo instruyo. Pero también ejercitar tiene que ver con esta palabra disciplina. O sea, enseñar por medio de la repetición de lo que le he enseñado. Él tiene que repetir. Me acuerdo mucho de un predicador que decía, para ilustrar esto, que él le había dicho a su hijo, por ejemplo, que no golpeara la puerta cuando saliera. Salía de una parte y le dijo, ¡pam!, tiraba la puerta. Entonces, él lo llamó y le dijo, hijo, no tires la puerta. No está bien, estás usando mal las cosas que el Señor te dio, y yo te estoy mandando como padre que no la tires. Y el hijo, sí, papá, sí, salió, ¡pum!, tiró la puerta. No. Entonces, él lo llamó y le dijo, hijo, anda y cierra la puerta y te devuelves para acá. Entonces, la cerró, ábrela de nuevo, la abrió, ciérrala de nuevo. Y lo hizo hacerlo varias veces. Le dijo, hijo, así se hace, así, eso es ejercicio. Que yo tome a mi hijo y le diga, así se come, ya, pero hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Hijo, así uno está en el culto. Estoy ordenado, estoy tranquilo, estoy cantando, estoy mirando, mírame a mí. Pero no se lo digo una vez y después me frustro porque no obedece, sino que lo repito con él a través de varios años, hasta que él va a través de la instrucción y de la repetición, va adquiriendo aquello que yo le estoy dando. Eso es disciplina del Señor, instrucción y ejercitarlos. Algo que yo digo con mucha humildad, pero que hacemos con nuestros niños cuando ellos están ya caminan, corren, ¿cierto? Y los llamamos y no vienen, yo les digo, ya, los llamamos y no vienen, entonces yo los tomo y digo, hijo, ven acá, anda a la puerta, vuelve acá, anda a la otra puerta, vuelve acá, anda a la otra puerta, y harto rato, anda a la puerta, ven acá. Ya, así tú tienes que venir cuando yo te llamo. Te digo, ven, tú vienes, y cuando te digo que te vayas, tú te puedes ir. Porque es ejercitarlos, una vez tras otra, hasta que ellos asimilen ese ejercicio. Y un tercer punto, luego que yo instruí, luego que yo ejercité, que mi hijo sabe bien lo que tiene que hacer, porque se lo dije 1000 veces, no una vez, se lo dije 1000 veces, lo ejercité con él lo ve en mi vida. Luego de todo eso, hermano, también es parte de la disciplina irrenunciable el corregir su actuar, Y sí, en niños pequeños estoy hablando de disciplina física, con amor, con respeto, con cuidado, pero es necesario. No puede ser que mis ideas del siglo XXI sean mejores que las del Señor. No puede ser que apagarle la tele solamente o no darle lo que le gusta sea mejor que lo que dice la palabra del Señor en Proverbios, que el hijo necesita la corrección física, necesita saber que hay malas consecuencias de malas acciones. Es parte, con amor, en plena conciencia, sin abuso, pero es parte de la vida corregir a nuestros hijos. Hermano amado, nuestros hijos necesitan saber que hay consecuencias, necesitan saber que hay un mal fruto de las cosas que hagan mal. El castigo del Señor, hermano amado, cuando el Señor nos vaya a castigar, el castigo del Señor no es solamente no darle lo que les gusta, es dar lo que corresponde a la acción que se ha cometido. Hermano amado, nosotros somos salvos por gracia del castigo del Señor. Pero el Señor al que no conoce a Cristo le va a dar el castigo que merece por su pecado. Y ese castigo no es solamente que no vaya al cielo y se quede en un limbo. No va a ir al cielo y va a ir al infierno. Y el infierno duele. Y el infierno es consciente.
y el infierno causa tristeza, causa dolor y es eterno. Hermanos, no queremos eso, ni en el hogar obviamente queremos un infierno para nuestros hijos, pero la disciplina que le demos debe causar un dolor que traiga arrepentimiento, que traiga cambio, un dolor al que se tema y del cual se quiera huir para cambiar a la obediencia que merecen los padres. Proverbios 13:24 va a decir, y esto es palabra del Señor, Proverbios 13:24 va a decir, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermano amado, sobre todo los matrimonios jóvenes, yo creo que esta palabra es tan cierta. El padre que no disciplina a sus hijos es porque está cayendo en egocentrismo, porque a él le duele, porque a él le da pena, porque él no quiere, pero la verdad es que está reteniendo un bien de su hijo. Está no interesándole más que su hijo aprenda, que su hijo cambie, que su hijo sea transformado. No es que me va a dar pena, como si eso, si le da pena, usted deja de ir al trabajo. Si le da pena, usted deja de bañarse, deja de comer. Si le da pena, usted deja de hacer otras cosas. No, querido hermano. Es nuestra responsabilidad, tenemos que cumplirla aunque nos dé pena, porque es instrucción del Señor, porque a Él le va a hacer bien, porque va a cambiar su vida, porque va a mejorar sus caminos, porque los va a librar de cosas peores. Si no corrijo a mi hijo que me levanta la voz hoy, no puedo esperar que él cuando sea adolescente me respete y me hable con honor. Querido hermano, es necesario, en especial para el que es soltero, que va a tener hijos, el Señor lo permite, en especial para el que tenemos, los que tenemos bebés, hijos pequeños, seguir y tener la convicción de que la palabra del Señor es mejor que mi opinión, es mejor que mis pensamientos, y poder ser obediente a esto, con mucha oración, con mucho ayuno. Tantas veces los papás grandes me van a entender, tantas veces uno da una disciplina a sus hijos con lágrimas, con dolor, con tristeza, tantas veces, pero uno sabe que está haciendo bien a sus vidas. Prefiero darle paleta yo ahora que el día de mañana la sociedad lo castigue y lo ponga en una cárcel. Prefiero yo disciplinarlo ahora que el día de mañana él tenga consecuencias que causen un dolor tremendo a su vida y a la familia que él forme después de él. La disciplina, hermano, no se escapa ni se debe escapar del amor y del cuidado de nuestros hijos. No queremos destruirlos, queremos mejorarles, queremos corregirles. Debemos ser justos y consistentes en una disciplina adecuada. La falta de disciplina va a traer a nuestros hijos un entendimiento de que a veces no hay castigo y a veces sí. A veces no hay. Cuando 10 veces se la dejamos pasar y una los castigamos, bueno, ellos van a saber que esa una pueden patalear y patalear y patalear para que no sean disciplinados, porque 9 veces lo lograron. Entonces, una probablemente también se van a librar. Nuestra disciplina debe ser constante. No seamos, perdón la palabra, pero no seamos flojos, no seamos ociosos en disciplinar a nuestros hijos, no seamos tardos. Debemos ser constantes con ellos. Hermano, y de verdad que creo que en pocos años uno va viendo hermosos frutos de esa corrección. Hermano amado, y por último dice que debemos criarlos bueno, la palabra del Señor va a decir que no los provoquemos a ira, sino que los debemos criar y disciplinar en amonestación del Señor. Lo que está diciendo aquí es que literalmente amonestación del Señor es que tenemos que poner en su mente algo. Nosotros debemos ir criándolos, debemos disciplinarlos, debemos formarlos, pero poniendo en su mente lo que es del Señor. Es el hogar y es por los padres que los hijos deben escuchar habitualmente la instrucción y la enseñanza de la palabra de Dios, para que eso quede en sus mentes. Proverbios nos da el ejemplo. Proverbios va a decir, es como el escrito son los escritos de Salomón, pero uno puede ver tan presente ahí a David, porque Salomón escribía de lo que David le enseñó.
Como decía, hijo mío, no te apartes de mí. Hijo mío, escucha mi instrucción. Hijo mío, guarda mi ley. Hijo mío, escucha el consejo. Tan presente. Porque es en el hogar. Es en el hogar donde nosotros debemos poner en la mente de nuestros hijos todo lo que viene de parte del Señor. Es un llamado de Dios que nosotros los padres, en especial los varones, hermano, deja de descansar en tu esposa toda esta labor. Deja de descansar en tu esposa, involúcrate en la crianza. Apaga el celular, apaga la tele, deja de hacer otras cosas y dedícate a la crianza de tus hijos. Es un llamado del Señor para nosotros, los padres, en especial los varones, que enseñemos a nuestra familia. ¿Cómo? Hablando la palabra de Dios, aconsejando la palabra de Dios para nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Querido hermano, hay tanta sabiduría del Señor en todo esto. Hay tanto que aprender del Señor en cómo ser hijos, tanto en el hogar, obedientes a los padres, hijos ya fuera del hogar, honrando a nuestros padres, pero también padres que no airen, que no causen amargura, rencor, ira de los hijos a los padres, sino que los críen, los sostengan, los bendigan, los cuiden, hablándoles, disciplinándolos, instruyéndolos, ejercitándolos, corrigiéndolos y dándoles amonestación, poniendo en su mente la palabra, el mensaje del Evangelio cada día en el hogar. El Señor nos ayude, tremendo desafío y tremenda bendición tener instrucción del Señor, que el Señor nos sostenga y nos permita reflexionar en todas estas cosas. Vamos a orar y dejamos este tiempo delante del Señor. Señor mío y Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por este tiempo, porque primeramente tú me enseñas a mí, me corriges, Señor, me hablas la verdad, Señor, también a nuestros hermanos, tú nos corriges, tú nos hablas la verdad, tú nos guías, nos das entendimiento. Padre Celestial, yo te ruego que me perdones, Señor, en las cosas que he fallado como Padre, que he pecado. Señor, y te ruego y oro por mis hermanos y hermanas, padres, madres que están escuchando, o los que son hijos también. Perdona, Señor, nuestros pecados con respecto a nuestra relación de padre a hijo. Padre, purifícanos, Señor, perfecciónanos. Que no abandonemos nuestra labor porque hemos fallado, que no nos retengamos de enseñar, instruir, disciplinar, corregir, porque lo hemos hecho mal antes, sino que habiendo sido perdonados podamos tomar el cauce de andar según tu palabra, en temor de ti, Señor, en temor de ti. Padre amado, yo te doy gracias porque no nos dejaste ignorantes, Señor, es una bendición. Este mundo anda como perdidos, como vagabundos, chocando con una idea, con la otra, intentando una y otra cosa con sus hijos, experimentando. Pero nosotros tenemos la palabra fiel, viva, verdadera, hermosa, que no cambia, que por los siglos enseña las mismas cosas. Señor, gracias, gracias. Ayúdanos, Señor, a ponerlas por obra. Somos responsables de lo que hemos oído delante de ti. Señor, tú nos vas a pedir cuenta de esta palabra. Ayúdanos a tener temor de ti, reverencia y ser fieles en poner por obra todas estas cosas. Señor amado, te ruego, Señor, tu dirección. En el nombre del Señor Jesús. Amén.